Hola, buenas tardes. Soy Juan Antonio Rodríguez. Voy a ser el encargado de continuar con la tercera parte del seminario de CIPECADNet. Y nada, les agradezco en primer lugar la atención que me van a prestar durante los próximos minutos, prácticamente hora y poco. Y nada, antes de empezar me gustaría confirmar que se me oye bien, que se ve la pantalla, que nadie tiene ningún problema con el sonido o la visualización del escritorio. Si me lo pueden confirmar a través del chat. Ajá. Ok, parece que no hay problemas. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a entrar en el programa. Tenemos el acceso directo en el escritorio. Y vamos a continuar con lo que se ha estado viendo estos días. Creo que el primer día se vio la modelización del edificio, de ese modelo geométrico constructivo, y sobre él se calculó, pues, se calcularon las cargas térmicas, tanto de calefacción como de refrigeración. Hoy digamos que vamos a continuar, vamos a retomar desde ese punto y vamos a diseñar pues, distintos sistemas de climatización, de refrigeración o calefacción para satisfacer esa demanda, esa carga térmica de nuestro edificio. Vale, entramos en el CIPECADNet y bueno, sobre uno o dos ejemplos, dos edificios ya modelizados, vamos a ir viendo pues, distintos ejemplos de sistemas de climatización. Teníamos preparado enseñar el módulo de sistemas de climatización por energía geotérmica y vamos a ver otros de calefacción por suelo radiante, por radiadores y combinaremos también con sistemas de climatización por conductos. Vamos a cargar ya uno de los ejemplos que tenemos preparados. Ahí, le he dado a abrir. Un segundito. Bueno, como siempre, cualquier duda que surja la pueden escribir en el chat. Yo iré echando un vistazo, las iremos contestando y si no, al final también hacemos un turno de preguntas. Vamos a ver dónde está. Vale, vamos a descomprimir el archivo original. Y ahí lo tenemos. Se está cargando. Es un edificio de uso administrativo. En planta baja pues tenemos el vestíbulo de entrada, la sala técnica, una cafetería. Y en el resto de plantas pues tenemos los recintos de oficinas, propiamente dicho, de uso oficina. Para familiarizarnos un poquito con él, vamos a ver la vista 3D. Ahí lo tenemos. Aunque para ilustrar alguno de los ejemplos, pues, y ahorrar un poquito de tiempo, vamos a introducir solamente una parte de la instalación o vamos a concentrar los elementos de la instalación en una única planta, ¿vale? Para ahorrar un poquito de tiempo y que podamos ver el resto de sistemas. Bien, pues empezando ya a configurar el programa, a preparar el programa para empezar a introducir elementos de las instalaciones y calcular, vamos a repasar un poquito el tema de los datos generales, los datos climáticos que van a determinar las cargas térmicas en nuestro edificio. Esto ya se vio el otro día y ahora pues vamos a centrar la atención en las condiciones del terreno, las características del terreno, ya que vamos a empezar con una instalación de climatización por energía geotérmica. El programa nos permite diseñar y dimensionar el intercambiador de calor geotérmico por sondas verticales que alimentarán pues, a una bomba de calor geotérmica. Para esto pues, caracterizamos el suelo del terreno, las características del terreno. Ahí tenemos temperatura mínima del terreno, temperatura no perturbada, y en datos del emplazamiento podemos ver más características del suelo, del terreno donde se emplaza el edificio. Ahí vemos en función del tipo de terreno, pues el programa nos ofrece una conductividad térmica y una capacidad térmica volumétrica. En caso de disponer de unos ensayos, de unos resultados de un ensayo de respuesta térmica del terreno, los podemos introducir de forma manual
mediante esta opción. ¿Vale? Vamos a asumir los valores por defecto del programa y aceptamos. Sí, estoy leyendo una pregunta en el chat de Ana Belén Sánchez que nos pregunta si este programa CipeCAD es el mismo programa llamado instalaciones del edificio de versiones anteriores. Sí, exactamente, es el mismo, simplemente se le ha cambiado el nombre. Vale, aceptamos. Y otro panel por el que debemos de pasar es el menú de opciones. Dentro del menú Obra, Opciones, tenemos una primera parte que imagino que se vio el primer día, donde podemos considerar pues, coeficientes de mayoración o de ponderación de las cargas en función de la orientación, en función de la instalación, la estación del año, para mayorar las cargas o considerar distintos aspectos. Aquí nos interesa, pues, para el cálculo de las instalaciones, vemos distintos parámetros a configurar, como la velocidad máxima permitida en tuberías, las pérdidas de presión a considerar por metro de tubería. Lo mismo para el sistema de captación geotérmica. Limitar la temperatura de cálculo de los emisores de calefacción, de los radiadores. Y parecido para los conductos. ¿Vale? Podemos seleccionar el método de dimensionamiento para la sección de los conductos. Podemos elegir entre el método de pérdida de carga constante o el de ganancia estática. Vale, pues aceptamos y vamos a empezar ya con la selección de los distintos elementos que van a constituir la instalación de climatización por energía geotérmica. Vamos a empezar, por ejemplo, seleccionando la bomba de calor. Dentro del menú Instalación, Unidades centralizadas de climatización, en la última parte de la barra de herramientas tenemos las bombas de calor geotérmicas. Vamos a elegir una bomba de calor reversible, tanto para aportar la carga de refrigeración como de calefacción. El programa nos pide una serie de datos, como pueden ser las características del fluido caloportador. Ahora podemos seleccionarlo. Y otras características para la construcción o la formación de la realización de las zanjas. Aceptamos. Y en este panel ya podremos seleccionar la bomba de calor. Lo primero que tiene que conocer el programa para comprobar luego y decirnos si la bomba de calor seleccionada es válida es configurar este panel donde se establecen los requisitos de nuestro edificio, tanto la carga térmica de calefacción y de refrigeración del edificio, como la demanda térmica mensual. Sí, por un lado tenemos que indicar la potencia de calefacción a aportar y la potencia de refrigeración a aportar. Y también la demanda térmica mensual, es decir, la energía en cada mes. Por ejemplo, teníamos ya unos valores para el ejemplo y los vamos a ir introduciendo. Vamos a asumir que nuestra carga térmica de refrigeración son 10 kilovatios y nuestra carga térmica de calefacción 9 kilovatios. Y ahora vamos a indicar la demanda térmica mensual. ¿Vale? En cada mes vamos a ir indicando la energía que vamos a tener que aportar. Para refrigeración en los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, vamos a asumir que no hay demanda de refrigeración y a partir de abril vamos a ir indicando los siguientes valores. Vale, voy a hacer lo mismo para la demanda de calefacción. Y bueno, mientras voy comentando de dónde podemos obtener estos valores. La carga térmica, la potencia de refrigeración y calefacción,
las calcula el programa directamente desde el propio módulo de climatización. Eso es lo que se vio precisamente el otro día, el martes creo que fue. Se realizó el cálculo de cargas térmicas. Pues esos resultados son los que podemos indicar en el campo de carga térmica. Y las demandas de refrigeración y calefacción, cada una de las demandas mensuales, las podemos obtener realizando el cálculo con el módulo de Energy Plus, con la exportación al programa Energy Plus. Creo que el otro día también se vería cómo se podría exportar el edificio al módulo Energy Plus desde la propia pestaña de climatización, y desde ahí podemos utilizar este programa Energy Plus, el programa elaborado por el Departamento de la Energía de los Estados Unidos, para obtener las demandas mensuales, entre otros parámetros que también calcula. Vamos a terminar de configurar el panel. Vale, ya lo tenemos. Con esto el programa ya va a comprobar si la potencia de la bomba de calor seleccionada es suficiente y también será capaz de dimensionar el intercambiador de calor geotérmico por sondas verticales. Vamos a elegir la bomba y la vamos a escoger del generador de precios del programa. De esta forma vamos a poder obtener luego la medición y presupuesto de todos los elementos. Vamos a elegir una bomba que por lo menos supere la potencia que hemos indicado para la refrigeración. Lo vemos ahí en un segundo plano, 10 kilovatios, pues en principio esta nos puede servir. Aceptamos y aceptamos. Veo una pregunta en el chat sobre lo que estaba comentando ahora, ese paso de datos de Energy Plus a climatización no se pasan automáticamente. Calculamos con el Energy Plus, generamos los listados que ofrece el programa y de ahí pues los vamos tecleando como acabo de hacer. De hecho, yo lo estoy mirando en una hojita que he calculado con Energy Plus, una hoja que me ha proporcionado el programa. Bueno, situamos en pantalla en el plano de trabajo, dentro del recinto sala técnica, la bomba de calor y continuamos con la definición de los elementos de la instalación. En el menú Instalación, Sistemas de captación geotérmica, tenemos el resto de elementos. Los colectores en sala técnica o colectores enterrados en arqueta, mejor dicho, en arqueta enterrada. Las sondas, ahora las introduciremos, y las tuberías de distribución, sean horizontales o verticales. Bueno, vamos a situar el colector dentro del cuarto técnico. De nuevo lo elegimos del generador de precios. Y vamos a establecer un número de circuitos. En principio, no tiene por qué ser un número concreto. Si ponemos, por ejemplo, 3 circuitos, es decir, tres sondas, el programa calculará la profundidad necesaria para conseguir la energía que se requiere. Si ponemos un número de circuitos mayor, es decir, un número de sondas mayor, pues seguramente la profundidad de cada una de las sondas pues será menor que en el caso anterior. Y el programa será el que, en función de todos los parámetros, determine la longitud óptima del intercambiador de calor, de cada una de las sondas. Aceptamos. Y lo vamos a colocar por aquí. Con este grupo de botones podemos orientar los elementos que vamos introduciendo y lo dejamos ahí preparado. Siguiendo el mismo sistema de errores que se ha visto durante estos días, con el círculo rojo el programa, con ese círculo rojo en pantalla, nos está indicando que hay un error. Si vemos el mensaje, lo único que está diciendo es que no puede quedar desconectado. Como todavía no hemos terminado la instalación, el programa pues ya nos avisa de que hay que conectarlo. Bueno, pues siguiente punto, volviendo al menú de sistemas de captación de energía geotérmica, vamos a introducir las sondas. El programa nos permite introducirlas de forma individual, una a una, en el punto que queramos del plano, o bien nos permite generar una especie de matriz
para introducir de golpe todas las sondas. Pues, por ejemplo, vamos a decir una única fila, no, mejor dicho, 3 filas, una columna y separación entre las sondas unos 8 metros. Podemos elegir el material, el tipo de sonda, ahí vemos polietileno reticulado, polietileno de alta densidad, una sonda simple, 2 tubos o 4 tubos, y podemos elegir también el diámetro de la sonda. A mayor diámetro, pues mayor superficie de intercambio, con lo cual daría lugar a una longitud de perforación menor. También hay que ver porque luego las pérdidas de carga, velocidades del fluido, pues también están limitadas. Es decir, podemos jugar con todos estos parámetros. Aceptamos y aceptamos. Vale, si nos fijamos, vemos como ya el cursor tiene capturada pues, la forma de esa matriz. Lo que pasa es que está girada. La voy a girar, aquí la tenemos. Pues lo voy a colocar por ahí, cerquita. Y ahí vemos los 3 puntos. Ahora tenemos que conectar con tuberías cada una de las sondas con el colector, con el cuadro de colectores, y el colector con la bomba de calor. Volvemos una vez más al menú de sistemas de captación de energía. Elegimos tubería de distribución horizontal y vemos que ya tenemos cargado aquí 2 tipos. Podemos cargar tantos tipos como queramos. Vamos a ver el primero del generador de precios. Es la tubería de distribución. Podemos elegir para la conexión de bomba de calor con el colector. Es decir, el primer circuito, el circuito primario. Vamos a aceptar estos valores. Nos acercamos a esta zona y unimos la impulsión de la bomba de calor con la flecha correspondiente en el intercambiador de calor. Vemos ahí impulsión con impulsión. El programa ya nos muestra una ayuda, un cartelito de ayuda para indicarnos a qué toma se corresponde. Vale, suficiente. Ya tenemos ese primer circuito. Vamos a trazar el resto de circuitos desde el colector a las sondas. Unimos una primera sonda, la segunda y tercera. Vale. Ya podríamos calcular, porque el programa lo que necesita para el diseño y dimensionamiento del intercambiador de calor geotérmico ya lo hemos determinado en la selección de la bomba de calor. Podemos lanzar el cálculo. Resultados, calcular. Vale, ya calculado, pero tenemos un círculo rojo de error. Nos dice que el equipo dispuesto pues, tiene una presión disponible para agua fría inferior a la requerida. Ahí vemos los valores en kilopascales. Podemos seleccionar otra bomba de calor o más potente, como que sea capaz de mover más caudal o de aportar, de cubrir esa pérdida de presión, o poner una bomba de circulación en el circuito. Vamos a hacer esto segundo y recalculamos. Vale, rápidamente el programa vuelve a calcular y ahora ya sí no tenemos mensajes de error y podemos ver pues, la información que muestra en pantalla el programa una vez calculado. Si colocamos el cursor encima de una de las sondas, pues podemos ver los resultados de caudal, pérdida de presión, tanto en impulsión como en retorno, y tanto para el ciclo de refrigeración y el ciclo de calefacción. Vemos la profundidad de la perforación que ha calculado el programa. Vemos ahí 137,42 metros. La longitud total entre las 3 sondas, pues tenemos 412 metros. Es decir, el programa
en función del tipo de sonda que hemos elegido, del diámetro de la sonda, si es doble, si es de 4 tubos, en función del material, en función del número de sondas, pues ha calculado la longitud de cada una de ellas para tener la superficie de intercambio necesaria para captar la energía que demanda la bomba de calor que hemos seleccionado o que hemos configurado. Vale, pues ya tenemos una parte de la instalación. Vamos a introducir ahora los sistemas interiores que van a climatizar los recintos. Vamos a combinar el sistema de captación de energía geotérmica por bomba de calor con un sistema de climatización de distribución por conductos, aire y agua, con un fan coil. Vamos a utilizar un fan coil. Esto lo tenemos en el menú Instalación, fan coils, unidades no autónomas de climatización, y ahí vemos distintos sistemas, tanto de descarga directa como de distribución por conductos. La barra de herramientas se divide en dos para los sistemas de 2 tuberías y los sistemas de 4, 2 y 4 tubos. Vamos a utilizar fan coil de techo de 2 tubos con distribución por conductos. Vamos a elegir una máquina de entre los distintos fabricantes. Está seleccionada York. Pues por ejemplo, conociendo la potencia o la carga de refrigeración y calefacción de los recintos que vamos a climatizar en esta planta, podríamos ir directamente ya a seleccionar una de las máquinas. Si pusiéramos una con una potencia inferior a la necesaria, pues el programa lo avisaría luego en los recintos, informando de que la potencia instalada es inferior a la necesaria. Vamos a aceptar. Y lo situamos en pantalla orientado de esta forma. Vale. Por ejemplo, lo que comentaba cuando la potencia instalada en un recinto es insuficiente. Como ya hemos calculado para dimensionar el intercambiador de calor geotérmico, si colocamos el cursor encima de los recintos, nos está informando de que la potencia instalada, tanto de refrigeración como de calefacción, pues obviamente es inferior a la necesaria. Se ha calculado ahí, por ejemplo, 3,5 kilovatios y 2,7 para calefacción, y como todavía no hay nada instalado, nos está avisando. Ya tenemos el fan coil. Vamos a hacer ahora la distribución de conductos. También en el menú de instalación, ahí tenemos todos los sistemas. Tenemos los sistemas de conducción de aire. Vamos a utilizar conducto horizontal. Podemos elegir entre conducto de chapa, de lana mineral, elegir entre distintos fabricantes, etc. Pues nada, simplemente ir trazando la red de conductos. Vamos haciendo cada una de las derivaciones o ramas de esa red. Eso sería la red de impulsión. Vemos cómo sale de la flecha que apunta hacia afuera en el fan coil. Y vamos a hacer ahora la red de retorno. Cabe comentar que podemos forzar las dimensiones de la sección de conductos. Podemos forzar el ancho, el alto, y que sea el programa el que compruebe si cumplimos con todos los requisitos de velocidad, pérdida de presión, etc. O dejar que el programa lo dimensione. Vamos a optar por esta opción. Conectamos a la toma de aire del fan coil la red de retorno. Y ahora vamos a introducir los elementos terminales, las rejillas de impulsión y de retorno. Vamos a guardar una vez. Conviene ir guardando el trabajo. Y entramos de nuevo en sistemas de conducción de aire. Vamos con las rejillas de impulsión. Como siempre el programa pues, nos da la posibilidad de elegirlos de su base de datos y elegir entre distintos fabricantes, distintas características, modelos, etc. O crearnos nuestros propios elementos. En este caso nos podemos crear nuestro propio tipo de rejilla. Vamos a utilizar esta del generador y las vamos distribuyendo. Podemos capturar el eje del conducto, con lo cual la rejilla queda orientada hacia abajo.
o podemos capturar los laterales o el extremo. Vamos ahora con las rejillas de retorno. Aceptamos la que está ya elegida. Vale. Vemos que solamente tenemos ya un par de círculos de error en pantalla. Nos está avisando de que tenemos que hacer llegar ahí a esos nudos una tubería. Las tuberías las tenemos, las tuberías de distribución de agua normales entre equipos, lo tenemos en el menú de sistemas de conducción de agua. Vamos a utilizar tubería horizontal. Y hay dos materiales cargados. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Obtener de generador de precios. Y vamos a ver cómo el programa pues, nos ofrece una biblioteca bastante completa de materiales. Ahí vemos materiales metálicos, acero, cobre y materiales plásticos. Podemos jugar con los diámetros máximos y mínimos permitidos para ese material. De esa forma podemos forzar un determinado diámetro. Aceptamos. Esta era para el interior. Vale, correcto. Pues nada, solamente queda conectar en el sentido correcto las tuberías. Vemos que esta es la tubería de retorno de agua. Vale, pues la vamos a hacer llegar con el retorno de la bomba de calor. Y hacemos lo mismo con el resto de tuberías. Vale, podemos conectar una bomba de circulación para este otro circuito, como habíamos hecho antes. En el menú de sistemas de conducción de agua, bomba de circulación. Vale, pues ya tenemos la instalación. Vamos a dimensionar, vamos a calcular. Y el programa automáticamente pues, va a dimensionar los conductos, las tuberías de agua, va a comprobar si las velocidades son suficientes, si la potencia instalada es suficiente. Y ahí lo tenemos. Está todo en verde, pues todo correcto. Si colocamos el cursor en el nombre de los elementos, como siempre el programa nos muestra una información. Velocidad, caudal, pérdida de presión en los tramos de conducto, el caudal que sale por cada rejilla. Si colocamos el cursor en los recintos, vemos que no hay ninguna advertencia, no nos está diciendo que la potencia sea insuficiente. Con lo cual, esta instalación, la instalación de climatización de esta planta, pues sería perfectamente válida. Vamos a ver en la vista 3D cómo ha quedado la instalación. Ahí vemos los elementos de la instalación. Voy a quitar puertas y ventanas. Y ahí vemos la red de conductos, fan coil, la bomba de calor y el sistema de sondas, el intercambiador de calor geotérmico. Vale, salimos de aquí. Y bueno, vamos a ver ya la salida de datos que ofrece el programa. Como siempre, el programa pues, nos va a generar una serie de listados de justificación de cálculo, con los resultados del dimensionamiento de las instalaciones. Nos generará un cuadro de materiales, cuadros de mediciones y presupuestos. Nos va a dejar exportar al programa de medición, Arquímedes. Y finalmente también podremos ver cómo generamos los planos. Todo esto lo tenemos desde el menú Archivo, Imprimir, ya sean listados de la obra o planos de la obra. En listados, pues vamos a echarle un vistazo. Ya se vio el otro día, pues el cálculo de cargas térmicas. Aquí tenemos el listado de lo que hemos hecho hoy, el cálculo de la instalación.
Bueno, vamos a activar todos los elementos. Y aquí podemos ver los resultados del dimensionamiento de los conductos de aire, con la sección de cada tramo, velocidad, longitud, la pérdida de presión acumulada. Ahí vienen recogidos en esa tabla todos los valores. Lo mismo para los sistemas los elementos terminales, los difusores o rejillas. Lo mismo para los sistemas de conducción de agua, las tuberías de agua fría, agua caliente. Vemos el fan coil que hemos introducido, la potencia aportada. Y en este apartado tenemos pues, los resultados del cálculo, el dimensionamiento del sistema de captación de energía geotérmica. Aquí está la justificación de todo el dimensionamiento que se ha hecho. Como siempre, los listados los podemos exportar a distintos formatos, ya sea formato de texto, RTF, docx, para editarlos después con un editor, o bien generarlo en PDF. Vamos a ver otro de los listados. Por ejemplo, en la descripción son los materiales y elementos constructivos, esto se vio el otro día. Cuadro de materiales, vamos a desactivar los elementos constructivos que ya se vieron, y aquí podremos ver una relación de todos los materiales que se han empleado que se van a emplear en la instalación, que componen la instalación de climatización. Bueno, ahí tenemos cada uno de los materiales con una descripción y la cantidad indicada en la unidad correspondiente. Vemos las tuberías, los aislamientos, los conductores eléctricos, el fan coil, la bomba de calor, los termostatos, llaves, válvulas, etc. Vale, cerramos. Y como último listado, pues tenemos la medición y presupuesto. Ahí lo tenemos ordenado con cada una de las partidas que componen el presupuesto. Y el presupuesto total de la instalación. Vale. Y por último, nos queda como salida de datos ver los planos que genera el programa. Imagino que esto también se ha visto durante estos días. Vamos a ver pues, el plano que genera el programa de la instalación de climatización. ¿Vale? Podemos seleccionar las plantas a visualizar. Desactivamos el resto de plantas donde no hemos hecho nada. Podemos incluir una vista 3D. Elegimos el formato, ya sea un archivo de CAD, de XF, de WG o enviarlo directamente a impresora o plotter. Esa era la vista 3D y aquí tendremos el plano en planta de la instalación. Vale, ahora podríamos imprimirlo o generar los archivos en DXF, DWG, pues si requiere algún retoque de CAD. Sí, una cuestión. En la medición y presupuesto se tienen en cuenta efectivamente la mano de obra, costes indirectos, rendimientos, etcétera. Todo esto lo podemos ver, por ejemplo, al exportar la medición y presupuesto a Archimedes. Solamente la instalación. Veremos ahora la ventana para configurar
distintos parámetros que van a afectar a los rendimientos y precios de unitarios. Aceptamos. Y aquí es donde podemos ver cada una de las partidas. Por ejemplo, punto llenado, electrobomba. Ahí podemos ver la descomposición de la partida electrobomba. Vemos cómo incluye los distintos materiales, mano de obra y costes y otros costes directos. Vale, salimos de aquí. Y bueno, ya hemos visto, llegamos más o menos a la mitad de la presentación y hemos visto pues, una combinación de dos de los sistemas que permite diseñar el programa de climatización. Hemos utilizado una bomba de calor geotérmica, calculando, diseñando el intercambiador de calor por sondas verticales, y la energía conseguida pues, se ha utilizado para alimentar a un fan coil, una máquina de climatización aire-agua de distribución por conductos. Hemos utilizado una red de conductos de lana mineral con las rejillas de impulsión, rejillas de retorno, y hemos climatizado los recintos, satisfaciendo las demandas o las potencias de refrigeración y calefacción. Vamos a ver otro de los sistemas y vamos a cargar un ejemplo, uno de los ejemplos que teníamos preparados. En este caso vamos a utilizar una vivienda unifamiliar sencilla. Y vamos, bueno, comentar el resto de sistemas que nos permite hacer el programa. Podríamos haber utilizado climatizadoras, UTAs, pero bueno, el sistema, la manera de conectarlos pues sería muy parecida. Unidades interiores, unidades exteriores y unirlo con tuberías de agua. Muy parecido hubiera sido los sistemas de climatización por sistemas de expansión directa o splits, o los sistemas de caudal de refrigerante variable. Se trabajaría de forma muy parecida. Se seleccionan los componentes, las unidades interiores, ya sean de distribución por conductos o de descarga directa. Se elige la unidad interior y se unen los elementos de la instalación con las líneas de refrigerante en este caso. En lugar de tuberías de agua se utiliza una línea frigorífica por donde circula el fluido calor portador, que en este caso pues sería un líquido refrigerante. Vale, pues vamos a hacer ahora un sistema de calefacción por suelo radiante. Tenemos aquí los sistemas. De forma parecida también podemos hacer los sistemas de climatización de techo radiante. Se trabajaría de la misma forma. Vale, pues vamos a empezar. Y lo primero sería preparar el suelo de los recintos para decirle al programa que se va a disponer de circuitos de suelo radiante en ellos. Vamos a editar el suelo de cada uno de los recintos. Desde el menú recintos, revestimiento de suelo. Empezamos, por ejemplo, por el dormitorio. Vamos a desactivar la base de pavimentación que había y vamos a hacer una selección del tipo de suelo radiante. Como siempre, o lo define el usuario o lo elegimos de la base de precios, de la base de materiales del programa. Bueno, podemos elegir sistemas de calefacción o sistemas de calefacción y refrigeración. Es decir, los circuitos de suelo radiante los podemos alimentar con una caldera o, por ejemplo, con una bomba de calor reversible para también aportar cierta carga de refrigeración. Vamos a hacer nosotros un ejemplo de solo calefacción. Vemos las características que podemos ir configurando, el panel, el espesor del panel, diámetro de tubo, el material, la existencia de barrera antihumedad, el mortero, la capa de mortero que vamos a utilizar. Y nada, aceptamos. Y vemos como ya aparece en las capas del suelo las correspondientes al suelo radiante que hemos configurado. Aceptamos y hacemos lo mismo en el resto de recintos. Activamos el suelo radiante.
También se puede hacer de forma más rápida, yendo al menú recintos, copiar, pulsamos en uno de los recintos que ya hemos editado y elegimos la opción de copiar el revestimiento del suelo. Entonces, al aceptar, hacemos que el resto de recintos tengan el mismo tipo de suelo. Al desactivar la base de pavimentación, lo digo por una pregunta en el chat, lo único que desactivamos es la base de pavimentación que hay sobre el forjado. El forjado continúa siendo el mismo. Ahí lo vemos rayado, como el forjado continúa siendo el mismo. Sobre el forjado no estoy actuando. Un error. Ahí vemos el forjado no varía. Vale, continuamos. Ya tenemos el suelo preparado, el suelo de recintos para contener el suelo radiante, los tubos del suelo radiante. Vamos, por ejemplo, a empezar con el resto de elementos de la instalación. Los tenemos aquí. Y puede ser el cuadro de colectores. Vamos a elegir de nuevo, del mismo fabricante que hemos seleccionado en el tubo, en el panel de suelo radiante. Si no recuerdo mal, era Uponor. Pues este mismo. Aceptamos. Y aquí indicamos el número de circuitos que vamos a tener. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recintos y el salón comedor, la sala de estar, como es más grande, vamos a poner, por ejemplo, 2 circuitos. He contado al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El equipo de regulación y control, también hay que seleccionarlo. Y ya lo podemos disponer en la planta. Vamos a dejarlo, por ejemplo, ahí. Y el siguiente paso va a ser introducir ya los circuitos de suelo radiante. El programa de forma automática, cuando tenemos capturada la acción y nos colocamos en el interior de los recintos, vemos cómo automáticamente rellena la superficie de cada uno de ellos. El patrón de dibujo, en forma de doble serpentín o espiral, se puede modificar después. Una vez calculado el programa, podemos forzar distintos parámetros. Lo vamos a ir viendo. En el pasillo distribuidor y en el salón vamos a ayudarnos de la herramienta de área que nos va a permitir introducir más de un circuito en un mismo espacio. Por ejemplo, nos creamos un área en una mitad del salón y una segunda área en la otra parte. Bueno, en el pasillo distribuidor también he dejado preparado para definir un área, ya que por uno de los lados del espacio, del recinto, voy a ir trazando los circuitos desde el cuadro de colectores. Entonces, para que no se superpongan los tubos. Yo creo que por aquí va a ser suficiente. Vale, pues ya solamente queda unir los circuitos de suelo radiante con el cuadro de colectores. Metemos los 3 que faltan. Y para conectarlos utilizamos la herramienta de tubería, que continúa siendo tubería de suelo radiante. Vamos a ir conectando cada una de las salidas. Más que salidas, realmente el nudo está representando la salida de cada uno de los circuitos y la vuelta al mismo punto. Por eso la línea que estoy trazando se puede ver como es una línea doble, ya que representa el tubo
que sale del colector, recorre el interior del circuito y vuelve al colector. Pues un poquito así rápido para que nos dé tiempo a verlo todo. Y ya tenemos unidos cada uno de los circuitos con el cuadro de colectores. Vamos a introducir ahora el equipo de producción de energía. Vamos a elegir en este caso una caldera de calefacción. En los sistemas y emisores para calefacción tenemos distintos tipos de calderas mixtas para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria, solo calefacción, y de funcionamiento a partir de gas, gasóleo, calderas eléctricas, grupos térmicos para cuando se requieren potencias más elevadas, calderas de biomasa. Vamos, por ejemplo, con una caldera a gas para calefacción. Por ejemplo, una caldera de condensación, que conseguiremos mayor rendimiento. Como los sistemas de suelo radiante funcionan con baja temperatura, podemos configurar la temperatura a 50 grados. Aceptamos y la situamos. Voy a dejarla orientada para que sea más fácil conectarla. Por ejemplo, ahí. Y ahora el tipo de tubería que utilizamos son las tuberías de agua, digamos, normal. Las mismas que habíamos utilizado antes en los zancos. Tubería horizontal. Y vemos, respetando el sentido de las flechas, vamos cerrando el circuito. Impulsión de agua. Y con impulsión de agua. Y retorno. Con retorno. Vale, pues vamos a conectar una bomba de circulación. Bueno, en lugar de una bomba de circulación de las que tenemos en los sistemas de conducción de agua, podemos ir al propio panel de suelo radiante y elegir el sistema de regulación y control, que ahora, como veremos, nos permite seleccionar desde aquí tanto la centralita de control como el grupo de impulsión, la bomba de circulación. Vale, elegimos el componente, el elemento que ya está formado por los dos elementos, la bomba y la centralita de control. Aceptamos y lo colocamos sobre la tubería de impulsión. Pues en principio ya podríamos calcular y el programa pues va a dimensionar los elementos de la instalación. Resultados, calcular. Vale, hay algún círculo rojo de error. Vale, la serie de tuberías seleccionadas no es admisible para la red de distribución de agua. Voy a editar un momentito la tubería, que se ve que por defecto estaba seleccionada la opción de que fuera para refrigeración. La editamos. Y justo por aquí hay una opción, aquí lo tenemos, está marcado para distribución de agua fría. Vamos a elegir para distribución de agua caliente y volvemos a calcular. Bueno, pues si colocamos el cursor encima, como siempre, vemos los resultados del cálculo. Diámetro del tubo, la superficie cubierta, el caudal de calefacción, el caudal que circula por el circuito y la potencia que se está aportando, 850 vatios. Longitud de tubería. En este caso, pues ha cuadrado todo. Si superáramos la longitud máxima permitida, la pérdida de presión máxima, el programa lo avisaría.
Vemos como el programa en el interior de los recintos solamente nos está informando de que la potencia instalada de refrigeración pues, es cero, efectivamente. Sin embargo, no nos dice nada de la carga de calefacción. Es decir, el suelo radiante está aportando toda la carga que demandaba el recinto. Le podemos echar un vistazo a la vista 3D. Ahí podemos ver cómo queda la instalación. ¿De acuerdo? Pues podemos salir de aquí. Y los listados pues ya son los mismos que hemos visto antes. Los planos sería exactamente igual. Como listado pues podemos ver el listado de cálculo de la instalación de suelo radiante. El programa genera un listado completo con la justificación completa del sistema de suelo radiante. Se pregunta en el chat si la caldera se utiliza también para ACS, si habría que modificar la temperatura. Podemos tener una caldera mixta para calefacción y para ACS. Podemos determinar una temperatura de impulsión distinta para cada uno. O bien que la centralita de control pues, se encargue de esa regulación de la temperatura. Este es el listado de justificación de la instalación de suelo radiante. Se puede ver la temperatura, el caudal en cada uno de los circuitos, la potencia aportada, pérdida de presión, etc. Lo que comentaba de la caldera, si vemos el resto que hay, el resto de calderas que hay, esta es una caldera mixta. Un momentito que la edite. Un segundito, hay que introducirla y calcular. Aquí vemos temperatura de impulsión para calefacción y temperatura de impulsión para el sistema de agua caliente. En caso de que la caldera no ofrezca la temperatura de impulsión de funcionamiento del programa, pues ahí ya tiene que entrar en juego el sistema de regulación y control. La he sustituido y si calculamos, ello nos está advirtiendo de la temperatura de impulsión del equipo. Vale, aquí ya pues tiene que actuar el sistema de regulación y control, que lo tenemos conectado en la tubería de impulsión. El caudal de ACS, que no lo habíamos indicado, se puede indicar ahora, para tener en cuenta la potencia necesaria para satisfacer el calentar ese caudal desde la temperatura de circulación del agua fría. Vale, pues hemos visto otro tipo de instalación. Yo creo que ya con una instalación de suelo radiante quedaría más o menos reflejado el funcionamiento general de programa, bueno, de suelo radiante de calefacción por radiadores. Quedaría más o menos reflejado pues, el funcionamiento general del programa, la forma de trabajar, cómo se definen los elementos, cómo se caracterizan, cómo se introducen y cómo se conectan entre sí. Sí, comentaba, creo que lo he llegado a mencionar, que una vez calculado el programa nos va a dejar configurar o elegir o forzar ciertas características de la instalación de suelo radiante. Como ya hemos calculado, si editamos, por ejemplo, un panel de suelo radiante, uno de los circuitos, pues aparece este panel donde podemos forzar que la consideración de circuito más desfavorable, el saldo térmico, la separación entre tuberías, que se preguntaba ahora mismo por el chat, y el patrón de dibujo de trazado del circuito dentro del recinto. Espiral y doble serpentina.
y también con la consideración de zona periférica o no permanencia, que también se llama. En esas zonas periféricas o de no permanencia, el programa permite calcular el circuito del suelo radiante con una temperatura superior a la temperatura normal que se suele permitir. Es decir, lo que va a permitir es que esa parte del suelo esté más caliente y, por lo tanto, aportar una potencia superior. Siempre y cuando esa zona, como digo, pues reúna las condiciones de zona periférica o de no permanente. Vale, pues aceptamos. Voy a guardar este archivo como suelo radiante. Y voy a cargar de nuevo la obra y voy a eliminar la instalación. Vamos a hacer el último ejemplo de instalación, que va a ser de radiadores de agua. Voy a dejar la caldera. Y ahí tenemos de nuevo el edificio, esta vivienda de ejemplo vacía. Vale, voy a editar el suelo de los recintos. Recordamos que estaba preparado para esperar el suelo radiante. Dejamos la base de pavimentación que teníamos originalmente. Aceptamos y asigno el mismo tipo de suelo al resto de recintos. Una ventana. Y de nuevo todos los recintos tienen el mismo tipo de suelo, aquel que teníamos al principio. Vale, pues nada, vamos a introducir los radiadores, lo tenemos en el menú de instalación, calderas y emisores para calefacción, y elegimos el elemento radiador. Un momentito, voy a volver. Para comentar que aparte de los sistemas, los radiadores de agua, el programa pues tiene emisores eléctricos, acumuladores de calor, convectores, radiadores, calefactores, etc. Estos ni siquiera, simplemente hay que introducirlos en pantalla en cada uno de los recintos y calcular. No hay que conectarlos a ningún otro elemento. Nosotros vamos a utilizar los radiadores de agua. Podemos elegir las características. El tamaño del radiador pues dará lugar luego pues, a una mayor o menor potencia por elemento del radiador. Se dará lugar pues, a radiadores con un mayor o menor número de elementos. Aceptamos y los vamos introduciendo. Lo que dibujamos realmente, voy a hacer un poquito separado de la pared para ahora poder trazar mejor las tuberías y que veamos cómo las conectamos. Lo que estamos introduciendo ahora mismo no es el radiador en sí, es el espacio disponible para el radiador. El programa tratará de colocar en esa distancia, en ese espacio que hemos dibujado, el radiador necesario. Si tuviera que tener una longitud mayor, pues el programa lo avisaría y nos obligaría a estirar ese elemento, a mover. Bueno, ya que se ha saltado este panel, comentar que podemos forzar el número de elementos. Nos puede convenir en un espacio en el que tengamos más de un radiador, repartir el número de elementos como nosotros queramos, por alguna condición de diseño, de espacio o simplemente que queramos forzar. En lugar de dimensionarlo el programa, lo podemos forzar nosotros. Vale, pues ya tenemos los elementos. Voy a quitar un momentito la caldera para mostrar que el programa ya sería capaz de hacer un predimensionamiento de la instalación de radiadores. Ya nos diría el número de elementos necesarios para cada radiador.
Ahí vemos en un circulito el número de elementos del radiador. Y en el recinto pues ya cubrimos la carga de calefacción. Solamente nos quedaría la de refrigeración. Vale, pues ya solamente queda unir con tuberías de forma parecida a lo que hemos hecho antes con el resto de las instalaciones, las unidades terminales o radiadores con el equipo de producción de energía. En este caso es otra vez una caldera. Instalación, sistemas de conducción de agua, tubería horizontal y vamos trazando la tubería. Por ejemplo, la impulsión de agua. Voy a activar la opción de trazar las líneas de forma ortogonal. Me voy a ir al último radiador por este lado. Y voy conectando los radiadores intermedios. Continuamos por aquí. Vale, podríamos haber dibujado las líneas empotradas en la pared, pero para verlo un poquito más claro, no se van a juntar con las líneas de los cerramientos, he preferido trazarlo ahora sí. Tenemos la tubería de impulsión y vamos con la tubería de retorno. Vale. Voy a comentar una cosita llegados a este punto que hemos ido pasando por alto, que es la disposición de las tuberías, a qué altura o a qué cotas se están trazando. Por defecto el programa nos las está introduciendo por el suelo, ya que lo tenemos así configurado en el panel de opciones, en el panel general de opciones. Pero nosotros podemos introducir las tuberías a cualquier nivel. Si nos fijamos, cuando introducimos una tubería, aparece aquí en el lateral izquierdo de la pantalla, la ventanita de alzado. Si le damos a editar, en la nueva ventana, el programa nos permite crear tantos niveles como queramos en cada una de las plantas. Por ejemplo, otro nivel, podemos seleccionar como plano de referencia el suelo o el techo. Yo recomiendo utilizar esos dos, altura de la planta es un poquito más confuso. Suelo e indicar una cota respecto al suelo. Por ejemplo, medio metro. O si las quisiéramos trazar por el techo, desde el techo, pues colgando una cierta distancia. Por ejemplo, 20 centímetros del suelo. Ahí vemos con línea verde cada uno de los niveles creados. Y con línea rosa, el que tenemos seleccionado en ese momento. Pues aceptamos. Y ahora la tubería que yo voy dibujando, si nos fijamos en ese panel, va por el nivel de 0,5 respecto al suelo. Yo puedo pasar de un nivel a otro en cualquier momento jugando con estas flechas. Ahí lo vemos, esa línea blanca, como ha dado el salto, el tramo vertical ya lo pone automáticamente el programa y me permite trazar las tuberías ahora por el techo. Podrían estar trazadas por el falso techo de los recintos. Vamos uniendo los radiadores. Bueno, aquí como no está conectado, pues una para uno y la otra tubería al otro extremo.
Vale, ya tenemos la instalación, pues ahora ya podríamos calcular y el programa dimensionará la red de tuberías de agua. Ha conectado este emisor a más de una caldera. A ver, un momentito, que igual... Más que a más de una caldera es que no lo he conectado correctamente a la única caldera que tenemos. Faltaba el otro extremo del radiador a la tubería de retorno. Aquí sí, y aquí también. Volvemos a calcular. Y ahora sí lo tenemos todo dimensionado. Vemos los resultados en cada uno de los tramos. Si pulsamos, también se suele abrir una ventana donde se recoge más información de cada uno de los elementos de la instalación. Vemos cómo queda en la vista 3D. Bueno, un poquito las tuberías han quedado de esa forma para que lo he querido hacer así para ver el ejemplo de la opción que ofrece el programa para determinar el nivel de las tuberías. Si las quisiéramos editar, por ejemplo, el nivel de una tubería ya introducida, desde el menú instalación, asignar nivel, yo puedo elegir cualquier tubería. Esta está por el nivel por defecto de la planta del suelo, voy a decir que vaya por el techo. Si ahora acepto, puedo hacer que el resto de tuberías vayan también por el techo. Botón izquierdo para seleccionarlas, botón derecho del ratón para aceptar. Ahora en la vista 3D veremos cómo ahora ya están todas por el techo. Bien, pues hemos llegado al final de esta tercera parte de la presentación del programa CITECAD-NET. Y nada, recapitulando, pues hemos visto 3 o 4 sistemas de climatización, calefacción. Hemos visto pues la forma de elegirlos, cómo se hace esa selección de cada uno de los elementos que componen las instalaciones. Hemos visto cómo se introducen, cómo se conectan entre sí y cómo el programa pues comprueba, dimensiona la instalación y en función de todos los datos de partida, etc. Pues si hay alguna pregunta, podemos contestarla. Sobre el tema de los sistemas de aerotermia, pues estamos trabajando en implementar ese tipo de sistema porque efectivamente se están utilizando bastante. De momento el programa todavía no está terminado, no está incluido en el paquete de programas, pero sí que se tiene la intención de introducirlos. Sí, esta presentación se ha estado grabando y creo que sí que se les puede proporcionar un enlace para poder verlo posteriormente con más tranquilidad. Eso ahora lo comentaré con el delegado comercial y les informa cómo obtenerlo, cómo conseguir el enlace del vídeo. Bien, pues si no hay ninguna consulta más, no hay ninguna cuestión, me despido y nada, agradecerles de nuevo la atención y nada, hasta la próxima. Espero que les haya gustado y que acaben utilizando el programa y le puedan sacar buen partido. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra. Adiós.